Continuamos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. La profesora Lee, bastante avergonzada, le pregunta a Joan que si ya estaba listo, y Joan pícaramente le dice que sí, pero dos estudiantes entraron, y le menciona a la profesora Lee que habían venido a ayudarla, y pensaron, ¿por qué la profesora Lee estaba tan roja? Pero Joan les dice que vengan rápido a mover las cosas al otro lado. Mientras tanto, la profesora Lee, bastante avergonzada, pensaba que menos mal los estudiantes llegaron unos segundos tarde, y si la hubieran visto, habría sido bastante vergonzoso, y que el protagonista se estaba volviendo cada vez más atrevido, y lo de la casa ya fue suficiente, pero ahora se atrevió a hacer eso en la oficina, pero también porque sintió que fue un poco emocionante, pero se dice que Joan es su estudiante y que absolutamente no debía pensar así, pero Joan se preguntó por qué la profesora subió su afecto a 71, y si acaso aumentó en ese momento, y piensa que no es que él sea demasiado largo, y es que la profesora tenía unas caderas muy pronunciadas, y si fuera con una chica más plana, no habría llegado más lejos, y no esperaba que el afecto de la profesora aumentara, y tal vez debería visitarla más a menudo, para cultivar su relación. Ya en otro lado, dos chicas le preguntan a Sam Penn que habían escuchado que se había comprado un auto de 280,000 en efectivo, y que aún no se había graduado y ya manejaba un BBA, y eso lo ponía por encima del 99% de sus compañeros. Y Sam Penn piensa que Min fingía ser pura y lo rechazó, y con sus condiciones hay muchas chicas que están dispuestas a seguirlo, y sarcásticamente menciona que había quienes ni siquiera le importaba un BBA, y una queda sorprendida y le pregunta qué clase de persona no le importaría, y qué clase de familia tenía, y si algunas personas no entendían la situación, incluso si trabajan por 3 o 5 años, no podrían comprar un auto como ese. Pero Sam Penn queda bastante sorprendido al ver a Chen, y piensa que era demasiado hermosa, y con esas piernas que tiene, incluso si tiene que perder 10 años de su vida no sería demasiado, y se preguntó quién podía tener una belleza así, pero una dice que miren, habían un auto sin conductor, y pregunta qué tipo de auto era ese. Sam Penn les menciona que era un Leading M9, y Joan sale de este, y una menciona que si no era Joan, y Sam Penn piensa cómo manejaba un auto como ese, si se suponía que su familia estaba en bancarrota. Y al entrar, Chen le dice a Joan que estaba por aquí. Sam Penn se sorprendió que ella lo estaba esperando. Chen le comenta al prota que la dueña del café acababa de enviarle un mensaje diciéndole que llegará en un momento, y le pregunta sobre el auto y si se maneja bien. Y Joan le responde que no estaba nada mal, y una le pregunta a Sam Penn si no creía que actuaban muy raro, pero él pensaba que Joan acaba de romper con su compañera y ahora está ligando con una belleza fuera de la escuela. Pero en ese momento, la dueña del café había llegado, llamada Lin Yuchan, y saluda a Chen y menciona que acababa de recoger a su hijo y se retrasó un poco, y saluda al protagonista y le dice que se veía tan joven, pero Joan le responde que en realidad todos tenían más o menos la misma edad, y mejor se sienten a hablar, y ella les menciona que sería breve, su negocio no iba bien, pero al estar cerca de una escuela, el flujo de clientes era decente, y el problema es que ahora tiene muchos asuntos familiares, y cuidar a su hijo le quita mucho tiempo, así que no le queda más opción que vender el local, y el monto de venta es de 300,000. Joan piensa, aunque tenía 300,000 para invertir, y que después de descontar la tarifa de transferencia, necesita 50,000 como capital inicial, para el negocio y el primer salario de Chen, y le dice que no va a regatear con ella, y le ofrece 250,000 de una vez. Ella piensa que el precio que ofrecía era un poco más bajo de lo que esperaba, que era de 270,000, pero si no vendía el local ahora, tal vez no encuentre a alguien tan decidido, y le menciona que con ese precio pueden firmar el acuerdo y transferir el pago hoy.
Joan le responde que primero firmarán el acuerdo y luego le transferiría los 250.000. Y la señora Lin llama a una empleada y le pide que venga a saludar al nuevo dueño y mostrarle el lugar. Y ella lo saluda educadamente y Joan le dice que solo necesitaba mostrar el lugar a la señorita, ya que él no vendrá seguido y ella será responsable del negocio. Y las chicas que acompañaban a Sampen murmuran entre ellas que si no había escuchado todo eso, y en unos minutos cerraron un trato de 250.000. Y estaba claro que Joan compró el local por la chica hermosa que está a su lado. Y Sampen solo se había quedado callado. Chen se percata de que un teléfono estaba sonando, y la señora Lin se disculpa con Chen y Joan, pero tenía que salir a tomar una llamada. Chen le menciona a Joan que la señora Lin es la esposa de Zheng Xianyun, el mismo que peleó con Xie Aiji en el centro financiero. Él era su jefe en el concesionario de autos. Y Joan se sorprendió y le dice que era una gran coincidencia, mientras pensaba que con una esposa tan hermosa en casa, todavía quería aprovecharse de su posición para acosar a las empleadas, y era un hombre tan vil. Chen le menciona que todavía tiene guardado los chats donde la acosó y la amenazó, y pensaba en exponerlo en cuanto recibiera su primer salario, para que todos vieran su verdadera cara, y le pregunta a Joan que si debería decirle a la señora Lin, pero ella era muy amable y temía en lastimarla. Joan le dice que no cree que sea apropiado, pero Chen le pregunta por qué, pero él le dice que una vez que los registros del chat se hagan públicos, Zheng sabría quién lo hizo, y un hombre de más de 40 años, sin trabajo y con una familia por mantener, teme que puede hacerle algo malo. Y que mejor lo deje manejar esto, y le promete que puede hacer que él caiga, sin que la afecte. Y ella le da las gracias, y Joan le menciona que acababa de transferir 250.000 a la señora Lin, y también le transfirió 50.000, y de eso 24.000 son su salario de los 2 últimos meses, y el resto será el capital inicial para las operaciones del negocio. El sistema le informa que se había detectado que el anfitrión había gastado los 1 millón de fondos de inversión exclusivo para completar la tarea inicial de inversión, y el nivel de inversión había ascendido de principiantes a inversión junior, y la tarea continúa, que una vida perfecta debería tener una industria más diversa, y como tarea recibirá 10 millones de fondos de inversión exclusivo para continuar expandiendo sus inversiones. Y la recompensa número 1 son que los ingresos obtenidos de la inversión deduplicarán, y la recompensa número 2, al completar la inversión recibirá una industria misteriosa. Y Joan piensa que no esperaba que el sistema lo sorprendiera de nuevo, y esta vez, el fondo de inversión exclusivo se multiplicó por 10, ahora tiene 10 millones para invertir, y además había una industria misteriosa que le daba mucha curiosidad. Y la señora Lin le menciona a Joan que ya había recibido el pago y que había sido un placer hacer negocios con él, y esperaba que se volvieran a ver. Y Joan, al estrechar la mano de la señora Lin, pensó que la mano de la señora Lin es tan suave como si no tuviera huesos, y era un toque delicado, y se pregunta si ese será el encanto de una esposa, y se pone a imaginar cómo sería tomarla de la mano cuando estén de otra forma, y con una sonrisa, le comenta que claro que se volverían a ver. Media hora después, Chen le comenta a Joan que este restaurante era demasiado caro, y le preguntó si venía a menudo, y Joan le respondió que no venía tan a menudo, y que hoy era un día para celebrar su colaboración. Y al ver a Chen piensa que se le hacía difícil de resistir, y cualquier hombre normal se sentiría igual, y le pide a Chen que se siente a su lado, y al sentarse a su lado, Joan le pide que se acerque un poco más, y piensa que gastó 300.000 en el café, y que cada vez tiene que pagar 12.000 en salarios, y era hora de recuperar algo de interés. Y Chen, sonrojada, piensa que en este mundo no hay amor, ni esfuerzo sin razón, y se preguntó si acaso él quería ganar dinero con el café, e incluso la señora Lin dijo que mantener el equilibrio entre ingresos y gastos ya era un logro, y solo tenía eso para ofrecerle.
y avergonzada le menciona que el camarero entraría en cualquier momento y que no haga eso. Pero Joan le comenta que aquí no sirven la comida tan rápido y se dispone a jugar con ella, y después de unos 10 minutos le mencionan a Joan que ya habían preparado su comida y Chen, nerviosa, le menciona a Joan que alguien vino y Joan les pide que entren, y tras dejar la comida, le pide a Chen que pruebe esto, que era la especialidad de la casa, pero Chen pensaba que Joan era bastante guapo, y su único defecto es que era un poco canalla, y aunque tiene una chica hermosa a su lado, sigue comportándose así afuera, y era una lástima que ahora esté en su barco, y no tenía sentido pensar en eso ahora. 40 minutos después, le informan a Joan que el total es de 2.652, y él piensa que aunque esta comida costó 2.652, el sistema le devuelve el triple, lo que significa que ganó 5.304, y ganar dinero es tan fácil, y que una comida equivale a la comisión de vender un auto, para ricos, y gastar 2.000 es como gastar 20 para él. Y al estar afuera, Chen le menciona que irá al café a hablar con Xiao, para entender mejor la situación, y mañana empezará a trabajar allí, y quería familiarizarse lo más antes posible. Pero Joan le responde que ya eran las 8:30, y Xiao sale a las 9, y si va ahora, la molestaría y ganaría su resentimiento, y mejor regrese a su casa, y descanse bien y vaya mañana. Y Chen entonces le dice que tendrá que molestarlo de nuevo, para que le lleve a su casa, y Joan se responde que sí. Ya en la casa de Chen, ella le menciona que hoy había trabajado duro, y mañana después del trabajo, le entregará el informe, y se despide. Pero Joan le comenta que tenía un poco de sed, y le preguntó si podía subir a tomar un poco de agua, y si no había ningún problema. Pero Chen, sonrojada, le menciona que cree que no sería apropiado, mientras pensaba que era demasiado rápido, y lo que pasó en el restaurante ya fue su límite. Joan le pregunta si había otro hombre en su casa, pero Chen le dice que ya había rompido con Xiaoye, y entonces Joan aprovecha y le dice que no había problema, y solo tomaría un poco de agua, y le pregunta qué tenía de inapropiado. Pero Chen le pregunta que si de verdad solo va a tomar agua y se iría, y Joan con una sonrisa le dice que por supuesto que se iría, pero también si quería que se quede a pasar toda la noche, también podía. Pero ella con la mirada le dice que ni lo sueñe, y ya dentro de la casa de Chen, Joan la toma por la cintura, y Chen sonrojada le pregunta que si no dijo que solo iba a tomar agua, y Joan le responde que sí, pero no el tipo de agua que estaba pensando, y le da un beso, y en ese momento, abajo, Xiaoye pensaba que Chen seguramente renunció por él, y primero debía obtener su perdón, incluso si es para volver a ser amigos, y luego se esforzará para recuperarla, y ve que las luces de la casa de Chen estaban apagadas, y que de seguro no debía estar en casa, y le dejará las flores en su puerta, y las rosas significan te amaré por siempre, y ese sentimiento no cambiará. Y ella era muy inteligente, y de seguro sabrá de qué fue él. Y al llegar a la puerta de Chen, escucha algunos ruidos, y menciona que esa era la voz de Chen, y que ella decía que no tenía nada que ver con Zeng, pero ya estaban juntos. Y le grita a Zeng que salga de ahí, pero adentro, Joan pensaba que esa voz era de Xiaoye, y que ese tonto rompió con ella, y se pregunta cuál era su problema. Chen le pregunta que había escuchado a alguien afuera, pero Joan le responde que era alguien que estaba tocando en la habitación de al lado, y que será mejor que entren, y Chen le susurra que aún no estaba lista, y le pide que sea gentil. Joan le dice que está bien, y afuera, Xiaoye pensaba que parecía que Chen había sido tomada por completo, y que ya no tenía ninguna oportunidad. Y una hora después, Chen estaba bastante agotada, pero Joan se pone encima de ella, y ella pregunta qué estaba haciendo, y Joan le menciona que se acueste, y así no se cansará pronto, y piensa que con la habilidad que le dio el sistema, su energía es inagotable, y simplemente no puede parar.
Y aunque Chen parecía introvertida, no esperaba que fuera tan reservada, y en realidad, lo hace sentir más atraído. Y a la mañana siguiente, Joan se despierta, y piensa que huele bien, a pan tostado y a huevos fritos, y ve que Chen estaba cocinando, y pensaba que Chen era tan considerada, y era muy diferente a la sensación con Min en el hotel, y esto solo puede suceder en casa, y en el hotel no tiene calidez. Y el sistema le informa que una vida perfecta debería incluir una propiedad propia, y debía crear mejores condiciones para él y las mujeres, y la tarea de tiempo limitado es comprar una propiedad de al menos de 100 metros cuadrados, para Chen, en 24 horas. Y la recompensa número 1 es, el monto de la propiedad comprada se duplicará, y la recompensa número 2 es, que después de la compra, el anfitrión recibirá una propiedad misteriosa. Y el sistema le deja una nota, que es que la recompensa número 1 se puede acumular con el reembolso, base por el nivel de afecto. Y Joan piensa que el sistema acaba de materializar una idea que pasó por su mente, y con la generosidad del sistema, esta propiedad seguro no será nada modesta, y que tal vez la propiedad misteriosa sea una gran mansión, perfecta para fiestas en piscinas. Parece que en el futuro debería conocer a más mujeres de calidad, y así aumentará sus posibilidades de recibir sorpresas como estas. Chen le pregunta a Joan que si ya se había despertado, y comenta que el desayuno estará listo en 2 minutos. Joan piensa que recompensa obtendrá si Chen alcanza un nivel de afecto de 90, y le pregunta si acaso hoy solo habría desayuno, y la abraza por la espalda, y ella avergonzada, le pregunta que si todavía no era suficiente, después de tantas veces anoche. Joan le responde que ella podía hacer su desayuno, y él comerá el suyo, y le pregunta si está libre esta mañana, y que mejor vayan a comprar una casa, y se la regalaría. Chen pensó que Joan ya había gastado 300.000 en ayudarla con el café, y ahora quería comprarle una casa, y aunque Sinchen no es una ciudad de primera línea, comprar una casa costaría al menos 1 millón, y además ya la había devorado, de arriba y abajo, y no tenía nada más que ofrecerle, y se pregunta qué buscaba y si acaso fue porque ayer lo hizo feliz. Joan le pregunta que por qué no decía nada, y si acaso no quería la casa, y ella le responde que era muy repentino, y que también era demasiado valioso, y que su dinero no crecía en los árboles. Joan por dentro pensaba que en realidad es como si su dinero creciera en los árboles, y tenía 3.5 millones en la tarjeta para comprar una casa, y si gastaba todo, el sistema le dará una devolución de 5 veces, y sus ahorros esperarán los 17 millones de inmediato. Y Joan le menciona que no se preocupe por ahorrarle dinero, y que tenía de malo de comprarle una casa a su mujer, y que elija una más de 120 metros cuadrados, porque no quería maltratar a su mujer. Y también le dice que anoche hicieron tanto ruido, y que el aislamiento de aquí no era bueno, y probablemente los vecinos de ambos lados hayan escuchado todo, no podían seguir alquilando aquí. Y Chen le comenta que no solo fue su culpa. Joan admite que tenía parte de la culpa, pero los gritos de anoche fueron realmente fuertes, y Chen lo llama odioso, pero también le dice que casi lo olvida, y tenía 2 amigas que querían ver el café, y las citó a las 10:30 de la mañana, y le pregunta si van a ver la casa después. Joan le menciona que comprar una casa no era como comprar verduras, y que había que elegir adecuadamente, y hacer trámites, y en una tarde no podía ser suficiente, y es mejor que reserven más tiempo. Chen comprende, y le dice que les dirá algo, y les manda un mensaje a sus amigas, diciéndole que tenía algo que hacer, y que no podría ir al café, y que mejor se vean en esta noche. Una de sus amigas le menciona a la otra que Chen tenía algo urgente que hacer, y que no podía venir. Y la otra le pregunta por qué, y ella se llamaba Liu Menglu, y era una entrenadora personal, y amiga de Chen, y la otra le dice que cree que lo del café no salió nada bien, o que tal vez que Chen solo estaba exagerando, y que hombre,
era tan fácil de engañar, y cómo podía gastar 300.000 en ella sin más. Pero Liu le comenta que Chen no era del tipo que alardeaba, y cree que no lo haría, y que mejor porque no le pregunta la razón, y piensa que hace años no conoce a un hombre joven, guapo y rico, y no pensaba que Chen lo consiguiera primero, y que definitivamente tenía que conocerlo. Y su amiga responde que le preguntaría, y queda sorprendida al enterarse que ese hombre la llevaría a comprar una casa. Liu se sorprende, porque no era como comprar bolsos o maquillaje, y era una casa, e incluso un apartamento pequeño de 40 metros cuadrados, costaría alrededor entre de 500.000 o 600.000, y sumando al café, y un hombre que conoció hace medio mes, está dispuesto a gastar entre 800.000 y 900.000 en ella, y que definitivamente tenía que conocer a ese hombre, incluso si Chen está con él. Ese tipo de hombre seguramente no tiene solo una mujer, y quién sabe cuántas más tendrá afuera, y en cuanto a la habilidad de gustarle a los hombres, ella tenía la ventaja sobre Chen, y le dice a su amiga que le pregunte en qué desarrollo inmobiliario van, y que le diga que irán a ayudarla a evaluar, y que el día de hoy no tenía nada que hacer, y que es mejor que varias personas la ayuden a elegir, en lugar que lo haga ella sola, y piensa que esta vez lo sentía por Chen, pero era mejor que beneficie a sus propias hermanas, en lugar de otras mujeres de afuera. Y su otra amiga le dice que le preguntaría, y después de 40 minutos, en el centro de ventas Song Tiandi, y Liu piensa que Song Tiandi es la unidades más pequeñas en este desarrollo, y cuesta más de 1 millón, y que regalar una casa de 1 millón, para mantener un amante, y se pregunta, ¿cuándo le llegará a ella tanta riqueza? Y la otra saluda a Chen, y le dice que hace mucho tiempo que no se ven, y le pregunta quién era ese chico que estaba a su lado. Y Chen presenta a sus amigas, a Joan, a Liu Menglu, y a Hou Qian, vendedora de Ferrari. Liu saluda a Joan, y le dice que tenía un cuerpo delgado, pero con potencial para ganar músculo, y si tenía tiempo, podía venir a su gimnasio a entrenar. Y piensa que no esperaba que el patrocinador de Chen pareciera que tuviera 25 años, y rico, joven y guapo, era como para morirse de envidia. Pero Joan le comenta que en su gimnasio no podría concentrarse. Liu piensa que delante de Chen no se opuso que ella lo coqueteara, y de seguro que él y Chen no son pareja, y que la inflación de sus rodillas dice mucho, y probablemente anoche complació mucho a su patrocinador, y que por eso la trajo a comprar una casa. Y quien saluda a Joan, le dice que cuando quiera cambiar de auto, podía venir a Ferrari a echar un vistazo. Joan le responde que si tenía la intención de cambiar de auto, la buscaría, y ve que ellas tenían un afecto de 68 y 67 hacia él, y piensa que en menos de 5 minutos de conocerlo, estas dos mujeres están interesadas en él, y se pregunta que si realmente estas dos son sus buenas amigas de Chen. Pero a él eso lo beneficia, no le perjudica. Mientras más las mujeres con el nivel de afecto superior a 60, más árboles de dinero tendrá. Y entran al centro inmobiliario, y uno piensa que él vino a comprar una casa, y trae a 3 bellezas con él, y a quien quería impresionar. Y una vendedora le dice que actualmente tenían unidades disponibles en los edificios 3 y 9, con un precio de alrededor de 15.000, y le pregunta si le gustaría ver la maqueta primero. Joan le menciona que no era necesario, y que su presupuesto es de 3 millones, que simplemente le recomienden unidades que se ajusten a ese presupuesto. Y al escuchar eso la vendedora le dice, entonces entren a la sala de negociaciones, y así le hará una recomendación más profesional. Liu pensaba qué clase de magnate era ese chico, y que gastaba 3 millones fácilmente, y que ese tipo de patrocinador es alguien a quien definitivamente hay que aferrarse, sin duda. La vendedora le menciona a Joan que con su presupuesto le daría una recomendación de esta unidad de 165 metros cuadrados, orientada al sur, y el precio con descuento sería 2.984.000.
Chen le comenta a Joan que era demasiado caro, pero Joan le dice que no se preocupe, que no escatime en gastos y una casa más grande es más cómoda para poder vivir. Liu y Qian piensan que Chen quería ahorrarle dinero, pero él insistía en darle lo mejor y que ese hombre era el patrocinador legendario, leal y generoso. Un hombre como este era imposible de encontrar. Y Joan piensa que aún así había que regatear, de lo contrario pensarían que es un tonto, y le dice a la vendedora que calcule los descuentos, que sabía que tenía margen para negociar. La vendedora le menciona que podía tomar una decisión hoy, y si era así, iría de inmediato a solicitar un mayor descuento. Joan le dice que no era necesario otros descuentos, pero cambiarán por 2 espacios de estacionamiento y que el precio sería el mismo. Liu piensa que definitivamente tenía que conquistar a ese hombre. Joan se pregunta qué es lo que estaba haciendo Liu y ve que ella trata de seducirlo, y Joan nerviosamente piensa que mirarla es definitivamente impresionante y si realmente pudiera pasar algo con ella, la sensación sería inimaginable. Pero se dice a sí mismo que no era el momento para distraerse y mejor se concentre en cerrar el trato de la casa. Media hora después, la vendedora le menciona al prota que se habían calculado todos los descuentos y el precio total de la casa es de 2.98 millones y aquí estaba el contrato y que ya podía firmarlo. Y Joan se dispone a firmarlo. Liu y Qian quedan sorprendidas y Liu piensa que con naturalidad ayudó a Chen a comprar una casa de 3 millones y lo más importante es que solo puso el nombre de Chen en el contrato y se pregunta que cuando le tocará a ella una fortuna así. Y el teléfono de Joan le notifica que había recibido 14.900.000 y que su saldo actual es de 15.330.000. Y él piensa que el saldo de su cuenta supera los 15 millones, e incluso en los mejores tiempos de su padre, nunca tuvieron tanto dinero en casa, y el sistema era increíble, y si no fuera porque Chen activó la misión, no había podido convertirse en millonario de la noche a la mañana, y parecía que desarrollar más NPC femeninas es el camino correcto. Y el sistema le informa que la recompensa número 2 estaba a punto de entregarse, y felicita al prota por haber obtenido la villa Kingulake en Star City, y tenía que recogerla mañana en la oficina de ventas a las 9 a.m. y John felizmente pensaba que había obtenido una villa y que era una de las 10 supermansiones de Star City. La vendedora pensaba que el mercado inmobiliario no estaba en su mejor momento y el prota podía comprar una casa al contado para Chen y que claramente veía que no eran pareja y que ni siquiera eran novios y cómo le gustaría tener un contacto así. Y le dice al prota que el contrato ya estaba firmado y se pondrá en contacto con la señorita Chen para los demás trámites y le pregunta si podía intercambiar contactos, así si tenía otras necesidades de compra en el futuro, podía contactarla. Y Joan le responde que sí, y que escanee, y Liu piensa que de dónde había salido esa señora, que se atrevía a meterse con lo suyo, y se levanta, y le dice al prota que recientemente también estaba pensando en comprar un departamento, y cuando lo haga, necesitará que él, con su experiencia, le dé algunos consejos. Y que si también si necesita entrenar en el futuro, también podía contar con ella. Joan le comenta que no había ningún problema, y le dice a Chen que tenía otros asuntos esta tarde, así que no se unirá a ellas, y no quería interrumpir la reunión de ellas tres, y podía ir a comer o al café. Chen le responde que estaba bien. Liu pensó que si ya se iba, y que ni siquiera van a comer juntos, y que con todo lo que tiene que ofrecer, no tenía sentido. Y Chen les dice a Liu y Qian que vayan a encontrar un lugar para comer, y luego irían a café. Y Qian le menciona que el día de hoy la harían gastar, ya que ahora valía 3 millones, y que Liu y ella están muertas de envidia. Y Liu nerviosamente responde que sí. Media hora después, en el comedor de la universidad, Joan ve a la profesora Li, sola hoy,
y se da cuenta que las personas estaban susurrando entre ellas y la profesora Lee estaba en una llamada y comenta que preparará los materiales más tarde y debería tener un informe listo para mañana, y que había investigado ahora en la Universidad de Ciencia y Tecnología, la Universidad Agrícola, incluso la Universidad de Negocios, tenían esa base, y le preguntan que si estaba libre mañana por la noche, pero ella le responde que mañana por la noche no estaba libre, y le dice al secretario Lu que lo sentía, pero esta vez realmente tenía algo que hacer, y se despide de él. Joan le pregunta qué es lo que le pasaba, y la profesora Lee le comenta que en su universidad están planeando establecer una base de emprendimiento para los estudiantes universitarios, y ella es parte del grupo de trabajo, y justo estaba hablando de eso. Joan se sorprende al escuchar sobre la base de emprendimiento. La profesora Lee le menciona que la universidad planeaba ayudar a los estudiantes con sus ideas de emprendimiento, ofreciendo fondos, espacio y orientación. Pero ahora se enfrentan con algunos problemas, ya que no hay suficiente fondos, y necesitaban colaborar con empresas externas. Joan le pregunta qué condiciones puede ofrecer su universidad a las empresas. La profesora le comenta que lo único que la universidad podía hacer es proporcionar talento y firmar contratos con las empresas y enviarles graduados de alta calidad cada año. Pero Joan le dice que su universidad no tenía mucha ventaja en eso y que la calidad de los graduados no se compara con las universidades de élite. Y la profesora Lee le da la razón y le dice que las empresas no obtienen lo que quieren y naturalmente no invertirían. Y recuerda toda frustrada que era una profesora universitaria y el secretario Lu le estaba pidiendo que salga a beber con los directores de las empresas y que solo de pensarlo se sentía frustrada. Joan piensa que al ver la profesora tan preocupada y aunque tenía 10 millones de fondos de inversión exclusivo, también debía considerar la rentabilidad. Y para que este proyecto sea rentable, la tasa de éxito de los estudiantes debe alcanzar el 33% y en su universidad probablemente ni siquiera llegaban a los 20%. Y Joan menciona que él en realidad, pero la profesora Lee pregunta si tenía interés. Pero Joan le responde que un poco, pero no mucho. Y la profesora le dice que era bueno tener esa idea, pero como el proyecto aún no está en marcha, probablemente sea difícil. Pero el sistema le informa que una vida perfecta no solo requiere acumular riqueza, sino también tener suficiente prestigio para influir en todos los sectores de la sociedad, y dado que actualmente era un estudiante universitario, y su influencia debe comenzar a expandirse desde la universidad. Y su misión es obtener puntos de prestigio invirtiendo en proyectos universitarios, y la recompensa de la misión es que por cada 500 puntos de prestigio acumulados, obtendrá una oportunidad de sorteo, con la posibilidad de ganar puntos de atributos y habilidades especiales. Y la nota es que los puntos de prestigio se prefieren a la reputación que inspira admiración en los demás, representado en el reconocimiento y respeto hacia el anfitrión, y estos puntos solo se contabilizan entre profesores y estudiantes de la universidad. Y Joan piensa que si esto también podía activar una misión, y al fin y al cabo, los fondos de inversión exclusivo, también los dio el sistema, y si no tiene que preocuparse por la rentabilidad, para obtener puntos de prestigio, y entonces esta base de emprendimiento era perfecta, y además ayudaría a la profesora a resolver su problema urgente, y se da cuenta de una gran oportunidad de negocio. Mientras seguía pensando que era un inversionista, y él decidía en quién invertiría y cuánto invertir, y que sería genial invertir en tiendas de esas hermosas compañeras mayores y menores, y ganar puntos de prestigio y al mismo tiempo aumentar su afinidad, y que podría ganar tanto dinero que le dolerían las manos de tanto contar. Y le dice a la profesora Lee, si una persona o empresa está dispuesta a invertir, quien evalúa a los estudiantes que recibirán la inversión, el inversionista o escuela, y piensa que es mejor aclararlo, para no terminar invirtiendo su propio dinero y que la escuela le ponga obstáculos.
Y la profesora le comenta que en teoría la escuela debería evaluar a los estudiantes, pero dado que actualmente no podían conseguir inversiones, no hay mucho espacio para negociar, y le pregunta que por qué le preguntaba tan de repente. Joan le menciona que quería invertir, pero tenía una condición: debe ser él quien evalúe a los estudiantes que recibirán la inversión. Pero su profesora le dice que no bromee, y que no, su familia había quebrado, y que incluso él solicitó una beca de ayuda económica. Pero él le muestra su teléfono, diciéndole que esta era su cuenta bancaria, y le pide que le diga cuántos ceros hay ahí, mientras pensaba que ahora no había necesidad de ser discreto, y al contrario debe ser más visible para ganar más prestigio. La profesora Lee se sorprende porque tenía más de 15 millones y le pregunta cómo es que tenía tanto dinero. Joan le responde que cuando el negocio familiar aún iba bien, él también invertía en criptomonedas y divisas, y este dinero lo ganó él mismo. Y la profesora pensó que era demasiado surrealista, y que uno de sus estudiantes ya era millonario. Y Joan le dice, ¿qué tal si viene con él? Y que en el futuro viajarán por todo el mundo, y le asegurará una vida llena de lujos. Mientras se imagina que están en la playa, pero ella, avergonzada, le dice que no diga tonterías, y le pregunta si estaba seguro de invertir en este proyecto, y por lo que sabe, las bases de emprendimiento universitarias rara vez son rentables, y le sugiere que lo piense bien, y no es una pequeña cantidad de dinero. Pero Joan le comenta que lo tenía claro, pero no importaba, y que principalmente quería contribuir al desarrollo de su universidad. Y la profesora se da cuenta que Joan hablaba en serio, y se pregunta que si acaso cuando dijo que se fuera con él, también lo decía en serio. Pero se dice que él era su estudiante, y en qué estaba pensando, y se retira, mientras le dice que más tarde hablará con el secretario Lu sobre este asunto, y se irá por ahora. Le dice que coma con calma y hablarán luego. Y Joan le menciona que piense en lo de comer y beber bien. Pero a las 4 p.m. Chen le envía unas fotos, y le dice que este café lo hizo ella misma, y le pide que venga a probarlo cuando tenga tiempo, y Joan le responde que a simple vista no está bien hecho, y va a darle una capacitación. Mientras piensa que el café no está tan bueno, pero ese atuendo suyo era bastante tentador. Y en otro lado, nos muestran a la compañera de la clase de Joan, del grupo 2 de Comercio Internacional, Kong Xiaoyi, y le dicen que Joan ya no era el hijo rico, y ahora era pobre, y le preguntan por qué seguía pensando en él todos los días, y que probablemente ahora tiene que hacer trabajos de medio tiempo para pagar la matrícula. Pero otra le dice que entonces porque ella estaba saliendo con Juan Gaibao, compañero de cuarto de Joan, y ella se llamaba Yuping, pero ella le menciona que ni lo mencione, y lo había rechazado varias veces, pero él seguía insistiendo, pero también le dice que cuando la invite a comer, tienen que acompañarla, y que al menos si salía con Juan Gaibao, se ganaba una comida, pero si se juntaba con Joan, solo perdería dinero, y le dice Xiao que realmente debía pensarlo bien, pero la otra le susurra que baje la voz, y que mire por allá. Venía Joan, pero Yu les dice que miren, y que estaba yendo a su trabajo de medio tiempo, y que ya son las 3 y algo, y justo la hora en que los restaurantes se preparan. Y la otra les dice, ¿qué tal si ven en qué tienda trabaja? Y si ellas no se atreven a preguntar, ella lo haría. Pero Xiao le menciona que no sería apropiado, y todos son compañeros, y no había necesidad de hacer eso. Pero Yu, toda condescendiente, le dice a Joan, porque no lo han visto últimamente, y le pregunta si estaba ocupado con su trabajo de medio tiempo, y en qué tienda estaba, y así podían ir a ayudarlo. Mientras Joan pensaba, ¿qué clase de pregunta era esa? Y qué trabajo de medio tiempo, y creían que necesitaba trabajar, y como Juan estaba persiguiendo a Yuping, no les haría caso, pero tenía que desquitarse un poco, y jugara con ellas. Y le dice que está trabajando en una cafetería, y le pregunta si querían ir, y les preparará un café. Y ya en el café, Chen y Liu estaban conversando,
las tres quedan sorprendidas. Y Yupin piensa que Chen parecía sacada de un manga, y Xiao piensa que las dos tenían tanto estilo. Chen se alegra porque Joan había llegado, y Liu le pregunta que si no dijo que tenía cosas que hacer esta tarde y que salir con sus tres compañeras era su cosa. Joan les menciona que las encontró en la calle y que querían tomar un café, y Liu comprende y saluda a las chicas. Y Joan le dice a su empleada que les pregunte a las tres bellezas que quieren y que el día de hoy él invitaba. Y ella le responde que sí jefe, y les dice que se sienten por aquí, y en la mesa hay un código QR, y elijan y luego le avisan. Ellas piensan que ella llama a Joan jefe, y si acaso Joan no es un empleado, sino el dueño de la cafetería, y si aún menciona que es mejor que no tome nada, y Yu está de acuerdo con ella, y piensa que Joan realmente no tenía vergüenza, si era tan rico, y tenía una cafetería, y una mujer tan hermosa, y porque él dice que está trabajando a tiempo parcial. Liu le pregunta a Joan por qué se fueron sus compañeras, pero él le dice que quizás se asustaron al ver a estas dos hadas tan hermosas. Y Liu le responde que claro que eran hermosas, pero él también debía esforzarse por no pensar en tonterías. Y un minuto después, Chen le dice a Joan que el café estaba listo y no sabe cuánto de azúcar le gusta y lo hizo con medio de azúcar y le pregunta qué le parecía, pero Joan le responde que si lo hizo ella es con todo el azúcar. Y Liu piensa que en esta época que estaban todavía se están diciendo frases cursis, pero cuando un chico guapo y rico lo decía, sonaban diferentes. Y le pregunta a Joan cuánto medía y pesa, para calcularlo en el IMC, y él dice que mide 1.82 centímetros y 72 kilos, pero últimamente había perdido un poco de peso, y ella le pregunta que por qué había perdido peso, y Joan al mirar a Chen, le dice que por el gasto de energía, y Chen sonrojada piensa que hacía diciendo eso delante de sus amigas, y Liu se dio cuenta, pero le dice que necesitaba hacer más ejercicio y que su grasa corporal era muy baja y necesitaba ganar músculo, al menos 7 a 10 kilos más. Pero Joan se percata de que ella quería que se suscribiera a su gimnasio, y Liu le comenta que si era por la cuota de fin de mes, no lo haría perder, y Joan le dice que lo pensaría, y luego de un rato, Liu ve la hora y se despide de Chen, porque tenía que volver al gimnasio, porque a las 5 tenía clase, y se verán la próxima vez. Y también le hace señas al prota, y él piensa que era demasiada atrevida delante de su amiga, y tarde o temprano la atraparía. Y le dice a Chen que vayan al segundo piso, y le dará un entrenamiento. Y ella le pregunta qué clase de entrenamiento, pero él le menciona que suba y lo sabría. Y ya en el segundo piso, Joan le dice que su habilidad en el trabajo no era demasiado buena y necesitaba un entrenamiento extra, pero Chen le responde que aquí no se podía, porque su empleada todavía estaba aquí, pero Joan le menciona que decirle a un hombre, aquí no se puede, solo aumenta su velocidad de ataque, y su empleada se percata de los ruidos, y se da cuenta de lo que estaban haciendo, y se dispone a cerrar el local, pero Liu le pregunta que porque estaba cerrado, y le pide que abra la puerta, porque se olvidó de su bolso, pero la empleada no quería abrir, pero Liu le pide que por favor abriera la puerta, y al estar adentro, escucha todo lo que estaban haciendo, y piensa que ya estaban tan activos en pleno día, y después de 10 minutos, menciona que era tan raro, él era tan delgado, y se pregunta cómo es que era tan fuerte. Y se relame los labios de pensarlo, y grita a propósito a la empleada, que ya se iba, y que se verán la próxima vez. Y Joan piensa, que una clase de entrenamiento emocionante, definitivamente necesitaba oyentes para ser auténtica. Y Liu, estuvo escuchando abajo durante 10 minutos, y que este programa de pago se puede escuchar gratis, y que para la próxima tenía que cobrarle. Y en la universidad, el secretario Lu le pregunta a la profesora Li, que estaba diciendo que el estudiante Chen Yuan
quería invertir en la base de emprendimiento, y ella le responde que sí, pero él le pregunta si había verificado sus fondos, y la profesora le comenta que al principio tampoco le creía, pero al ver su cuenta bancaria, tenía 10 millones, y el secretario se sorprende al escuchar que tenía 10 millones, y le pregunta que si estaba segura que el dinero no era de sus padres y que tenía el derecho de disponer de él, pero la profesora le dice que era suyo y que podía disponerlo libremente, y el secretario felizmente le dice que en ese caso no necesitaban seguir cooperando con empresas externas, y le pide que traiga al prota a su oficina y quería escuchar su informe en persona, pero la profesora le menciona que aunque Joan era un estudiante, si quería que sea un inversionista, no deberían ser más amables. Pero el secretario le responde que no se preocupe y que solo haga lo que le dijo, y piensa que un estudiante de su propia universidad no podían dejarlo subirse tanto, y que había que bajarles los humos. Y Joan recibe una llamada de la profesora Lee, y le pregunta qué es lo que pasa, y al escuchar todo, piensa que la actitud de la universidad sobre sus inversionistas no es la correcta y querían controlarlo, incluso si cedía esta vez, no había garantía de que no intenten aprovecharse la próxima vez. Y le pide a la profesora que active el altavoz y lo deje hablar con el secretario Lu, y le dice al secretario Lu que últimamente está muy ocupado y tenía varios proyectos de inversión que evaluar y se verán cuando tenga tiempo. Y le pide a la profesora que le dé su número, y cuelga la llamada, y la profesora piensa que él se atrevió a colgarle al secretario y no esperaba que tuviera tanto carácter. Tras colgar la llamada, el secretario pensaba que le colgó el teléfono y que todos los estudiantes se inclinaban ante él con respeto, y si acaso solo tenía su dinero maloliente, y daba igual. Ese proyecto era urgente, si no había avances pronto, y el secretario seguramente les pedirá cuentas, y le dice a la profesora, ya que Joan podía invertir, era mejor que lo invite a cenar, y la profesora le responde que le enviaría un mensaje, y Joan piensa que querían invitarlo a comer. Ahora tenía la ventaja en la negociación y debía asegurarse controlar totalmente sobre la inversión, y primero dejará esperar al secretario Lu. Chen le dice que si estaba ocupado podía irse, y ya cenarán juntos la próxima vez. Y él piensa que ella era tan considerada en todo, y que era una mujer tan maravillosa. Y recibe una llamada de Min, y ella le pregunta si estaba libre para caminar en el campo deportivo. Y él le menciona que pensó que le invitaría a tomar algo frío, pero ella le dice que estaba en sus días, y él piensa que por eso no lo busco en estos días. Y ella comenta que si no quería no es completamente imposible, pero Joan le responde que su salud era primero, y que no diga eso, y irá a la residencia a buscarla. Y al llegar a la residencia, Joan le dice que en estos días debía cuidarse, que él podía esperar, pero ella debía proteger su salud, y ella le da un beso, y le dice que era demasiado bueno, y le pregunta qué eran ahora, mientras piensa que hoy necesitaba aclararlo, y ya hicieron lo que hacen las parejas, y más, y que toda mujer quería un compromiso, y Joan pensaba que esa pregunta era peligrosa, pero su afinidad con Min aumentó, y que realmente le gusta, y le dice que eran novios. Y ella felizmente le pregunta que si era verdad, pero Joan le menciona que era en serio, y también le pregunta que si era su única novia, y Joan le responde que sí, mientras pensaba que las demás no se llamaban novias, se llamaban cariño, bebé, tesoro, amorcito. Y Min le dice, ya que se portaba bien, en unos días le dará una recompensa. Pero Joan le comenta que este fin de semana la llevará a comprar un gran regalo, y le pregunto qué quería, un auto o una casa. Y ella se sorprende, y le pregunta si de verdad le compraría un auto o una casa, y que si no es demasiado caro, y con los bolsos y maquillaje, ella está bien. Pero Joan le responde que no necesitaba ahorrarle dinero, pero cree que como está siempre en la universidad ahora,
no usaría mucho el auto, podrían comprar primero una casa y después el auto, cuando lo necesite, y le pregunta, ¿qué le parecía? Y ella le responde, que sí, hará lo que él diga, pero Joan le menciona, que por hoy, ya es suficiente, y luego la acompañaría a la residencia, y con sus días debía descansar, mientras piensa, que mañana tenía que ir a Kingsulaque, a recibir una propiedad. Y a la mañana siguiente, Liu le hace una videollamada, y lo llama Flacucho, y le pregunta, si ya se había levantado, y si tenía tiempo para ir al gimnasio. Pero Joan le responde, que desde cuando era flaco, y le pregunta si esa videollamada era decente. Pero ella le menciona, que solo los hombres indecentes piensan que es indecente, y pregunta si acaso le provocó malos pensamientos, mientras pensaba, que con ese tono, se nota que ya la veía como de la familia, y se pregunta, ¿cuántos días más aguantará? Pero alguien la saluda, y era Ting, y le pregunta, que la tenía tan alegre tan temprano, y Liu le responde, que solo era una amiga, que le parecía gracioso, y Ting le pide, que le cuente ya que aún no empezaban las clases, y Liu le dice, que una amiga suya, consiguió un sugar daddy muy generoso, que le regaló un departamento de 3 millones, y Ting se sorprende, al escuchar que fueron 3 millones, y le pregunta, que si lo compró así nomás, y que debía tener una fortuna de al menos de decenas de millones. Y Liu le responde que sí, por eso le da envidia, y Ting le comenta, que con ese poder económico, ese sugar daddy, debía ser bastante mayor, y piensa, aunque sea un viejo, valía la pena, y que ese tonto de Jun, era cada vez más tacaño, y quería acostarse pero no quería gastar, y necesitaba encontrar un buen hombre nuevo. Pero Liu le responde, que el tipo apenas tenía poco más de 20 años, era más joven que su amiga, y Ting le pregunta, qué tal su apariencia, y si era feo, pero Liu le menciona, que era bastante guapo, y además era alto, pero Ting le pregunta, que si su amiga era bastante bonita, para enganchar a un hombre así, y debía ser una belleza extraordinaria. Liu le dice, que en realidad son bastantes parecidas, y cada una tiene sus ventajas. Y Ting le comenta, que si se parecía a ella, no le extrañaba que los hombres caigan rendidos. Y Joan le envía un mensaje, que irá a Kingsulaque a recibir la propiedad. Pero Liu le pregunta si necesitaba que lo acompañe. Joan le responde, que irá solo, pero si tenía tiempo, podía venir con él. Y Liu le dice, que entonces venga a recogerla, y que está en el centro fitness, y le mandará su ubicación. Mientras estaba sonrojada, y Ting se percata, y le pregunta qué más buenas noticias tenía, y que parecía aún más contenta que antes. Y Liu le responde, que el día de hoy tendrá que cancelar su sesión, y le devolverá el doble del pago. Y es que Sugar Daddy que le mencionó, le pidió que le acompañe a recibir una propiedad, en Kingsulaque. Y Wanting pensaba, que Kingsulaque, era un complejo de lujo, y unas de las zonas más exclusivas. Y se percata, de que el Sugar Daddy, no era de su amiga, y porque la llamaba a ella, para recibir una propiedad. Y entiende, y piensa, que como era de esperar de la entrenadora Liu, que hasta le roba el hombre a su amiga, pero si fuera ella, con un hombre así, probablemente haría lo mismo. Y un entrenador llamado, An Lien, le pregunta, que a dónde iba, y si no tenía clase después, pero Liu, pone los ojos en blanco, y lo ignora completamente, y después de 10 minutos, Lien pregunta, como un tipo con M9, podía conquistar a Liu, y ni el socio que tenía G-Class pudo. Pero Ting le dice, que no se fije en el auto, y que ese tipo, le compró un apartamento de 3 millones, a su novia sin pensarlo. Y él se sorprende, y le pregunta que en cuántos años de trabajo, le tomaría ganar eso. Pero ella menciona, que porque se le hacía familiar, y al mirar bien se da cuenta, que era Joan. Y impactada piensa, que un hombre alto, guapo, joven y adinerado del que hablaba la entrenadora Liu, era Joan, y que su exnovio, se volvió millonario, y ella, lo dejó hace 2 semanas. Pero ella en realidad dejó a Joan, por Jun, y se pregunta que si estaba loca.
Ian le pregunta si estaba bien, y Ting recibe un mensaje de Jun, y él le pregunta que si estaba libre y si podía venir a su casa esta noche. Pero ella molesta, piensa que quien se creía y siempre está intentando ir al grano sin pasar por el aro, y era tan tacaño, y le responde de mala manera, y él queda sorprendido, porque Ting lo había bloqueado, y ella por dentro se pregunta que si creía que aún tenía posibilidades entre ella y Joan, y al menos sentían algo el uno por el otro, y el problema es si en la casa de Joan no estará todo demasiado apretado. Y la entrenadora Liu, la chica que conoció en Wohin, y también la amiga cercana de la entrenadora Liu, sería demasiado si se añade ella. Y mientras tanto con el prota, Liu le menciona que su coche era tan grande y le daba envidia que tenga un coche tan bueno para hacer excursiones al aire libre. Y mientras piensa que al aire libre y excursiones y una belleza con curvas bien definidas, sentada en el asiento del copiloto, seguro que no podía evitar imaginarse cosas. Joan le responde que las excursiones al aire libre sonaba bastante bien y que llevará a Chen para probarlo, pero Liu le dice que no seguía las reglas del juego, pero Joan le pregunta cómo debería haber seguido las reglas, y ella se pone a pensar, pero Joan le menciona que le parecía bien si lo decía así, y la mira fijamente mientras le dice que quería jugar al tenis, pero Liu le responde que era muy molesto, y después de 30 minutos, Joan le menciona a la asesora inmobiliaria de Guan Sufan que había venido a recoger la propiedad, y su nombre era Sen Yuan, y ella le pregunta si quería ver la casa o revisar los documentos del contrato, pero Joan le comenta que solo quería firmar el contrato y luego de firmarlo podían ir a ver la casa, y después de firmar el contrato, la asesora pensaba que al ver al prota con Liu, estaba claro que no eran pareja, pero el cuerpo de Liu era realmente demasiado tentador, y cómo podía haber tanta diferencia entre una mujer y otra, y este tipo de mujeres no necesitan habilidades especiales, y solo con su rostro y su cuerpo sensual, logran que los hombres pierdan la cabeza y compren casas para ellas, y realmente era admirable, y lastima que ella, siendo tan común, no tenga esa oportunidad. Y al llegar a la propiedad, Liu menciona que era realmente hermoso, y piensa que la vida de los ricos es realmente maravillosa, y si podía vivir aquí, así que era fundamental conquistar a Joan. Y la asesora le menciona que esta villa tenía un área de propiedad de 610 metros cuadrados, pero con el jardín la superficie usable alcanza los 2000 metros cuadrados, y actualmente está sin acabar, y que podía diseñar y decorarla como quería. Y Liu comenta que era realmente enorme, y el sistema lo felicita por obtener su primera propiedad, y le dice una vida perfecta incluye no solo una casa, sino también una decoración única, y recibirá 20 millones para decorar exclusivamente, y él piensa que si hablaba en serio, y decorar una casa de más de 10 millones con 20 millones. Y ya que el sistema lo ha dicho, solo puede obedecer con lágrimas en los ojos, y le pregunta a la asesora si conocía una empresa de diseño recomendable, y ella le responde que conocía algunas empresas de alto nivel en Star City, y tienen buenas reputaciones y diseños, después le enviará sus contactos. Y Joan le dice que estaba bien, y no hay mucho que ver en esta casa sin acabar, pero Liu le pregunta si podía tomar fotos y videos para subirlo a sus redes. Joan le responde que sí, siempre y cuando no se vea su rostro, y Liu le dice que con un tipo tan cauteloso como él, ¿cómo va a publicarlo en línea, para que otros demonios lo deseen? Y Joan le pregunta cuántos seguidores tenía en sus redes, y ella le responde que 50.000, pero Joan le pregunta que si tenía muchos fans locales, y ella le menciona que la mayoría eran fans locales, y le pregunta qué pasaba, y si quería mirar sus vídeos de manera clandestina. Pero Joan le dice que esos 50.000 hombres ya los vio, y le pide le diga qué pasa. Y Liu le menciona que no era como ellos, y ellos solo podían ver la versión normal, pero él podía ver la versión especial y personalizada.
pero Joan le responde que le envíe su cuenta de redes sociales luego, y tenía un vídeo de exploración de un bar tranquilo, y si quería, podían intentarlo. Y Liu le pregunta que si de verdad tenía un bar tranquilo, y se lo mandará ahora mismo. Pero Joan le pregunta que si ahora volverían al gimnasio, y Liu le menciona que a dónde más podrían ir. Y Joan le comenta que pensó que irían a jugar baloncesto, pero Liu le dice que ni lo sueñe, y que los hombres no son nada buenos, y ayer alguien lastimó a su amiga en ese lugar, y todavía tiene pendiente eso con él. Pero Joan frena de repente, haciendo que Liu se sorprenda, y Joan le menciona que como se atrevía de hablar de lo de ayer, y lo escucho abajo por mucho tiempo, y aún no se la había cobrado, y ya que se preocupa tanto por Chen, porque no lo hace por ella, pero ella le responde que ni lo piense, y piensa que si una mujer se entrega demasiado rápido, parecerá barata y los hombres no la apreciarán, y cuanto más no pueda conseguir de Joan, más deseará y más dará. Y así que ahora mantiene a Joan en suspenso, poniendo un poco de cebo cada día. Después de que pase por 1000 dificultades para obtenerlo, lo valorará y se someterá a ella. Y ya en el gimnasio, ella se despide, y le menciona que si tenía tiempo venga a ejercitarse a su gimnasio. Y Joan le responde que algún día jugarán baloncesto. Y ella al entrar al gimnasio, el gerente de la sala de gimnasio, Gon Minghebo, le pregunta qué ha estado haciendo, y que escuchó que faltó a una clase de un miembro de esta mañana, y que si sabía que eso es una violación del contrato. Pero Liu le menciona que tuvo que atender un asunto personal de último momento, y le dijo a la señorita Zhou que le devolvería el costo de la clase al doble. Y el gerente le dice que aunque le prometió reembolsarle el doble, la señorita Zhou aún se quejó, pero él ya resolvió el problema por ella. Y Liu pensaba que Ting vino a causarle problemas de repente, y por ahora podría decirse que Gon Minghebo la tiene en sus manos, y primero la regañó usando su posición de gerente, y luego intentó darle consejos con tono amigable, y se dice a sí misma que si creía que así va a conquistarla, y que realmente era gracioso, y quien pueda conquistarla, no es de su tipo, y le da las gracias, y si no hay más asuntos, va a continuar con su trabajo. Pero él le dice que ya casi eran las 12, y le pregunta qué trabajo tenía todavía, y le pide que mejor que almuercen juntos. Pero Liu le dice que trajo comida especial para el fitness, y no comía alimentos demasiado calóricos. Y mientras piensa que era la entrenadora con mejores resultados en el gimnasio, y era muy apreciada por el dueño, y que no podía hacerle nada, y que ella era la mujer que pronto vivirá en la gran villa de King Sulake, y cómo va a dejar que alguien insignificante bloquee su camino. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, y no olviden suscribirse para más contenido. Ya sin más que decir, hasta la próxima.